En estos días seguiremos compartiendo la lectura del cuento El árbol de los ruidos y las nueces de Silvia Schuher. Trabajaremos en el área de prácticas del lenguaje y ciencias sociales para encontrarle muchos significados y aprender mucho más sobre esa época y el valor de la libertad. Este relato se desarrolla durante las guerras de independencia, allá por el año 1812. ¿Viajamos por el tiempo? Bueno, esa época era la época colonial. Lo que actualmente era nuestro país formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. ¿Qué significa? Que éramos una colonia española. Quiere decir que estábamos gobernados por España. No teníamos nuestro propio gobierno. Vivíamos según las leyes y la voluntad del rey de aquel país. La vida era muy diferente. Por ejemplo, no había luz eléctrica, no habían autos, no habían trenes ni aviones. La gente se transportaba en caballos, en carretas, en mulas o a pie. Habían vendedores ambulantes y vendedoras ambulantes. El aguatero, por ejemplo, el velero, las lavanderas. En ese entonces las escuelas no existían. Las escuelas no existían, no existían, chicos. Solo podían estudiar los que tenían mucho dinero. La educación no era por entonces un derecho, era un privilegio. ¿Qué quiere decir? Que era un lujo para muy pocos y pocas. En esa época, las personas no tenían las mismas posibilidades. Habían personas que nacían ricas y morían ricas. Había pobres y así terminaban sus vidas. Habían personas libres y personas que no lo eran. La libertad no era algo que tenía todas las personas. La sociedad se formaba por españoles y criollos. Ellos eran el sector con más derechos, eran libres y de buena posición económica. Ocupaban los cargos más importantes. Luego estaban los mestizos. Eran libres, pero no tenían dinero. Por último, estaban los representantes de los pueblos originarios, los mulatos o negros. Ellos no eran libres, eran esclavos. Eran propiedad de los sectores más adinerados y de por vida trabajaban para ellos. En ese contexto, en ese tiempo, la desigualdad era común. Pero hubo un grupo de criollos y de gente muy humilde que luchó por independizarse, para ser un pueblo libre. En esa época, uno de los representantes que luchó para conseguir la libertad de los pueblos fue Manuel Belgrano. Pero no estuvo solo, En este cuento vamos a ver cómo un pueblo entero, como hombres, mujeres, niños y niñas, lo acompañaron en esta lucha por la libertad y lo que significó la organización de esta gente, la fuerza y la unidad de todos ellos y de todas ellas. Sin eso, nunca podría haberse alcanzado el sueño máximo de la libertad.